Vamos a leer Filipenses 2:3. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre se nos ha dicho que el hombre tiene libre albedrío, que podemos escoger por nosotros mismos el creer en el Señor o no, en que podemos aceptar o rechazar a Cristo. Pero la Biblia no enseña esto. Mire lo que dice en Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También dice la Biblia que el que quiera puede venir a Cristo. Pero esto es verdad, aunque no significa que el hombre posea la capacidad de venir. Vamos a ampliarlo más para que lo podamos entender. Podemos venir a Cristo, pero no tenemos la capacidad para venir. ¿Cómo es esto? Vamos a leer entonces Juan capítulo 6, versículos el 44 y el 65. Y dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos venir al Señor. Podemos querer venir, pero a no ser que el Padre sea lo que lo determine. Romanos 8:7 nos ayuda también en ese entendimiento. Dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, lo del ser humano, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Que nos dice que por naturaleza el ser humano no busca a Dios, no lo busca. Entonces, Juan 15:18 dice, el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Estos pasajes nos dicen que nadie puede venir a Jesucristo, a Dios, si antes el Padre no lo presenta. Dios además nos dice que nuestra naturaleza caída es enemistad contra Dios. El mundo odia en forma natural a Dios. Queda claro entonces que nuestra voluntad no es realmente libre. ¿Cómo es eso? No somos libres para elegir si vamos a recibir a Cristo como nuestro Señor o Salvador o si no lo vamos en realidad. En realidad, lejos de ser libres o neutrales, nuestra voluntad está esclava, ¿ok? A el pecado. La voluntad del hombre, que es la capacidad que tiene para escoger una cosa de otra o entre varias alternativas, no está libre. Pero siempre hay algo que influye en esa toma de decisión. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, hay algo que nos influye. Entonces, que nos hace decidir si aceptamos o rechazamos algo. Por lo tanto, tenemos que decir que nuestra voluntad no es 100% libre. ¿Por qué no es 100% libre? Porque hay una influencia siempre de algo para llevarnos a tomar una decisión o la otra. ¿Cuáles son esas cosas que influyen en nuestra voluntad? Hay varios factores que influyen. Uno es el tipo de persona que seamos, es decir, nuestra naturaleza y carácter. Algunas personas están influenciadas por el razonamiento, otras por su conciencia, las emociones, y o pudieran estar influenciados por Satanás o el Espíritu Santo.
Entonces, esas cosas nos van a llevar van a llevar a tomar una decisión o la otra. Cualquiera de estas cosas que tenga más influencia sobre la persona es lo que en realidad controla la voluntad. Si lo que más influencia tiene en nuestra vida es las emociones, eso es lo que nos controla. Si lo que más nos influencia son Satanás y las cosas del mundo, eso es la que nos va a llevar a tomar la voluntad, a hacer las decisiones. O si es el Espíritu Santo. Así que mientras que muchos dicen que la voluntad del hombre es lo que gobierna al ser humano, la Biblia nos enseña que es su naturaleza interna la que lo gobierna. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza interna? El corazón del hombre. De manera que cuando hacemos una elección, lo hacemos si esto nos agrada en el corazón o no. Si un pecador tiene que escoger entre una vida de bondad y santidad o una vida de pecado y egoísmo, ¿cuál cree usted que va a escoger? Va a escoger la que le agrade a su corazón, la que le agrade en su ser interior. ¿Y qué es pecar? Porque por naturaleza, si somos pecadores, nuestro corazón nos va a inclinar hacia el pecado. Recuerde, la voluntad del hombre, su capacidad de elegir, está controlada entonces por su corazón pecaminoso. Por eso podemos afirmar que nuestra voluntad se inclina naturalmente hacia la maldad, ya que nuestras voluntades son controladas por nuestro corazón. Como personas libres de hacer lo que nos gusta, vamos a hacer el pecado porque somos pecadores. El pecador, su naturaleza, entonces es de continuo pecar. Entonces, ¿qué va a escoger? Su voluntad va a escoger el pecado. El pecado afecta a cada parte de nuestra naturaleza humana, tanto en la mente, las emociones como su voluntad. La escritura declara, dice, no hay justo, no hay un justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo vemos en Romanos 3. Esto demuestra claramente que el hombre no es libre, sino que es controlado por el pecado y por Satanás. Por naturaleza no queremos hacer la voluntad de Dios y tampoco deseamos amarle. El pecado ha controlado cada parte de nosotros, incluyendo nuestra voluntad. Nuestra voluntad entonces no es libre. No tenemos libre albedrío en nuestra naturaleza pecadora. El hombre no es capaz de escoger, amar y obedecer a Dios, porque en realidad la voluntad no desea obedecer a Dios en lo absoluto. El hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Un hombre muerto no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Y el ser humano sin Cristo está muerto por su pecado. Solamente Dios puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa de modo que lleguemos a amarle y a obedecerle. Hemos aprendido que Dios tiene el control de todas las cosas, que el Padre escogió salvar a algunas personas de sus pecados. Ninguna persona puede escoger si será salva o no, porque su voluntad es por naturaleza mala y no desea hacer lo bueno. Solo Dios puede hacer que una persona desee ser salva de sus pecados.
Muchas personas desean escapar de las consecuencias de sus pecados, pero nadie por su naturaleza quiere dejar el pecado ni ser salvo eh, y tener control y dominio. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento y la fe son don de Dios, que Dios concede a los que ha elegido. ¿Qué podemos decir entonces? Que en nuestra naturaleza caída no tenemos libre albedrío, sino que estamos esclavizados al pecado y de continuo hacer el mal. En otras palabras, que sin Dios, no podemos, no tenemos libre albedrío para escoger el bien. Necesitamos el don del arrepentimiento y de la fe que viene de Dios, el cual lo ha dado a los que Él ha escogido. Puede notar estos pasajes que ratifican esta enseñanza. Segunda de Timoteo 2:24 al 26, Hechos 5:31, Hechos 13:48, Filipenses 1:29, Filipenses 2 del 13 al 14, Santiago 1:18, Primera de Corintios 5:3, perdón, 3:5, Romanos 12:3 y Hechos 16:14. Otro aspecto va a ser la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Como hemos visto que la voluntad del hombre natural, el hombre sin Dios, no es soberana ni es tampoco libre, ya lo habíamos dicho. El hombre no tiene el poder para hacer lo que él quiere, sino que está esclavizado al pecado, sino que es su naturaleza caída, es eso, está caída, está sujeta al pecado. Hasta que sea enseñado por Dios, el hombre natural negará que el pecado lo haya esclavizado, tanto su mente como sus emociones y su voluntad. El hombre caído se jacta más bien de su libre albedrío, cuando en realidad está en servidumbre al pecado y es llevado cautivo a la voluntad de Satanás. El Señor lo reprende, pero eso lo vemos en 2 de Timoteo 2:26. Ahora una pregunta. Si la voluntad del hombre natural no es libre, ¿significa entonces que no es responsable de sus hechos? Dios no puede inculparle por su orgullo, rebeldía e incredulidad. Aunque la Biblia habla claramente de la corrupción moral, de la ruina espiritual del hombre, de su incapacidad para hacer el bien espiritual, esto no significa que las escrituras nieguen que el hombre sea responsable. Más bien hablan continuamente de sus deberes hacia Dios y hacia su prójimo, y donde se exige obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Aunque ya hemos dicho que el hombre por naturaleza peca, pero también es cierto que Dios pone en el corazón del hombre buscar a Dios. Definir la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana sí que sé que no es un tema fácil. Muchos tratan de meter la verdad de la responsabilidad humana, entonces terminan negando, o sea, que el hombre tiene responsabilidad de todo y terminan negando de una u otra manera a la soberanía de Dios. ¿Cómo es eso? En esta definición donde dice que el hombre es el que tiene la responsabilidad de todo, ¿ok? Ellos dicen que si Dios fuera a ejercer el control directo sobre la voluntad humana, entonces el hombre sería un títere. O sea, si yo no tengo la capacidad de elegir a todo porque estoy esclavizado del pecado, entonces, y es Dios el que tiene el control de todo, entonces yo soy un títere. Y por lo tanto, Dios no puede hacer más que exhortarme al hombre para que
acabe haciendo la voluntad de Dios. Ese no es tan verdad, ¿ok? El hombre tiene una responsabilidad, ¿ok? Pero si está en naturaleza caída, va a ser hacia el mal. Si busca a Dios, va a ser a Dios. Otros dicen que han caído en el error del fatalismo, es decir, que tratan de usar la soberanía de Dios para justificar la desobediencia y el pecado. Como si Dios tuviera la culpa. Bueno, sí, o sea, yo peco porque así Dios quiere que yo peque, pues. Dios quiere que yo sea así, porque como Él es soberano, no, tampoco es así. ¿Qué podemos resumir en esta enseñanza bíblica? Uno, Dios es enteramente soberano en todo sentido sobre todas las cosas, incluso sobre la voluntad humana. Pero la soberanía de Dios no quita ni disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Los hombres son completamente responsables, son responsables por sus hechos, son responsables de obedecer, de creer, de hacer la voluntad de Dios, son responsables de todo lo que hacen. Pero en ningún sentido la responsabilidad humana quita o disminuye la soberanía de Dios. Y en estos dos conceptos no hay ninguna contradicción en estas dos verdades. Mire, esto está muy bien explicado en Romanos capítulo 9, desde el verso 10 al 24. Y él explica, Pablo, ¿ok? Y habla precisamente de la voluntad que tiene el alfarero sobre el barro. Y hace un análisis completo. Es muy largo el pasaje, no lo voy a leer en este momento, pero los invito a que lo lean con calma y podrán entender estos dos conceptos que no se oponen, que no se contradicen el uno con el otro. El hombre tiene una responsabilidad en obedecer a Dios, ¿ok? Y Dios es soberano sobre la voluntad del hombre. Otros pasajes que van a apoyar juntamente este pasaje está en Hechos 2:23, Lucas 22:22, Hechos 4 del 24 al 28, Hechos 13 del 45 al 48 y Segunda de Tesalonicense 2 del 8 al 14. Otro aspecto que vamos a tomar en cuenta es la soberanía de Dios y nuestras oraciones. En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es Dios quien produce el cambio en la naturaleza de las personas, ¿por qué debemos esforzarnos los creyentes en predicar el evangelio a todo el mundo? Preguntas. O sea, ¿por qué? Porque por una sencilla razón. Es un mandato de Dios. Dios nos mandó a predicar a todos. No predicamos el evangelio pensando que los oyentes inconversos tengan en sí mismos la capacidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Predicamos porque sabemos que es lo que Dios nos ha comisionado a hacer. Y por otro lado, no sabemos qué persona Dios ha escogido a esas que les vamos a predicar y que tengan la disposición para creer. Si Dios ha determinado lo que va a suceder, si también Él tiene el control sobre todo lo que acontece, entonces, ¿existe alguna razón para orar? Usted se pregunta, bueno, pues si ya Dios dijo que esto va a ser así y nadie puede de contradecir lo que Dios ha determinado, entonces, ¿para qué voy a orar? Esa es la pregunta.
Mire, hermano, la oración no es algo que podemos usar para cambiar las cosas. Nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. La oración es la manera señalada por Dios para que le honremos a Él. La oración es el medio de adoración a Dios. Es además el reconocimiento de que dependemos total y absolutamente de Dios. La oración es el método divino para pedir la bendición de Dios. La oración es lo que nos sirve para darnos cuenta qué tan pequeños y débiles somos nosotros y cuán grande es nuestro Dios. La oración es el don que nos permite a nosotros como su pueblo poder pedirle las cosas a Dios que necesitamos en completa dependencia de Él. La oración no tiene otro propósito, no tiene el propósito de alterar lo que Dios ha determinado, sino de bajar el cielo a la tierra. Dios ha determinado que la oración sea el medio para llevar a cabo su voluntad. Nos hace partícipe en la voluntad del Señor. Tal como la predicación del Evangelio, Dios nos ha usado para salvar a otros, a los que Dios ha escogido. La oración de los creyentes forma parte de ese plan divino de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. La oración básicamente es la actitud de dependencia total y absoluta de Dios. Otra pregunta que debemos hacer: si Dios ha decidido que todo lo que sucede, que ya ha determinado todo lo que va a suceder, entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos en ser buenos? Si ya Dios determinó esto. La respuesta es que nosotros, así como estamos llamados a predicar por obediencia, también estamos llamados a hacer el bien como un mandato. Si somos verdaderamente cristianos, en nosotros mismos tiene que nacer el deseo de obedecer a Dios, de confiar en Él. Y sabemos que por nuestra propia naturaleza, en verdad, nosotros no queremos hacer el bien. Pero entonces Dios nos fortalece para que le obedezcamos y hacer su voluntad. Cuando yo reconozco que soy débil, que no, en mí misma no tengo la capacidad de obedecerlo, pero le pido al Señor la fuerza, entonces Él viene y me ayuda y me enseña y pone en mí el deseo de obedecerlo. Por último, quizás usted ha pensado que es injusto y cruel de parte de Dios, que Dios escoge solo a ciertas personas para ser salvas. Pero recuerde lo siguiente: si Dios no hubiera escogido, si Dios no hubiera escogido y salvado a alguno, entonces nadie sería salvo. Dios no hubiera escogido a nadie, entonces todos habríamos muerto por nuestros pecados. Dios no es injusto al escoger salvar a algunos y a otros no, porque nadie tiene el derecho de ser salvo, nadie. Es decir, que Dios no le debe la salvación a nadie, porque todos somos pecadores. La salvación es enteramente un asunto de la bondad y de la misericordia de Dios para gente que no lo merece. Y nosotros estamos allí. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios por su sola misericordia y su sola bondad. Anote otros textos bíblicos para que los estudie en otra oportunidad. Juan 17, versos 6 y 9, segunda de Pedro 1:3, Efesios 2:10,
Primera de Pedro 1:5, Primera de Samuel 3:18 y Job 1 del 20 al 21. Otro punto, los beneficios de la soberanía de Dios. Quizás tú te estás preguntando qué importancia tiene el que conozcamos esta doctrina. ¿En qué forma esto nos ayuda o nos afecta a nosotros? ¿Qué diferencia hay en la práctica si Dios está o no está en control de las cosas? ¿Cómo nos ayuda eso? Bueno, en primer lugar, si creemos que Dios es soberano, vamos a tener una mejor idea de la naturaleza y el carácter de Dios. Dios que hizo todas las cosas tiene el poder completo sobre su creación y nosotros somos creación del Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dios tiene control sobre mí. Debemos entonces obedecerle y someternos a Él. Aunque no podamos entender todo lo que Dios hace, sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y que su bondad y su misericordia es para los que no la merecen. Nosotros no merecíamos la bondad de Dios y a Dios le plació dárnosla. Como punto número 2, saber que Dios tiene el control de todo y que tiene poder para hacerlo, vendrá sobre nosotros para eso. O sea, si yo sé que Él tiene el control de todo, yo puedo someterme a Él con tranquilidad, puedo obedecerlo en todos los aspectos de mi vida. Al percibir la grandeza de Dios, va a surgir entonces el deseo de aprender más acerca de Él. Va a surgir el deseo de orar conforme a su voluntad y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Como punto número 3, cuando la creencia de la soberanía de Dios nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Solamente Dios tiene el control sobre todo y puede darnos la disposición para volvernos a Él. El hecho de que no podamos salvarnos a nosotros mismos debería hacernos sentir un temor reverente ante el peligro de no llegar a ser salvos. Este temor nos tiene que llevar a hacer lo bueno, a conducirnos y a entender lo que Dios quiere para nosotros y para darnos salvación. Entonces nos debe llevar a una disposición de pedirle a Él que nos salve, que nos ayude. El otro punto, creer en la soberanía de Dios nos lleva a depender del Señor en todo, sabiendo que nosotros somos débiles y pequeños, pero por el otro lado Dios es fuerte, sabio, grande. ¿Verdad? Punto número 5. Creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad, porque Dios tiene el control de todo y Él es mi Padre. Él me escogió a mí, le pertenezco. Entonces eso me da ¿qué? Seguridad de que Dios está a mi favor, porque el confiar en un Dios que controla todo nos tiene que llenar de seguridad y no de temor. El punto número 6, si creemos en la soberanía de Dios, estaremos contentos con todo lo que Dios nos pueda dar, con todo lo que Él nos mande. Si confiamos en Dios, nos daremos cuenta de que Él nos envía todo lo que Él nos da es para nuestro bien. Todo, aunque sean cosas que nos parecen malas a nosotros, pero es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Cuando creemos, el punto 7, cuando creemos en la soberanía de Dios, surgirá de nosotros el deseo profundo de alabarle,
de bendecirlo, de honrarlo, ¿ok? En todas las cosas. Creer en la soberanía de Dios nos dará además la seguridad de que un día en el futuro todo estará bien, que el mal no va a triunfar. Ahora podemos sentir que el mal es el que está controlando el mundo, pero un día, si creemos realmente en Dios, sabemos que ese día Satanás va a ser derrotado por completo y nosotros vamos a triunfar juntamente con el Señor. Finalmente, la creencia de que Dios controla todo nos da paz, gozo en nuestros corazones, porque sabemos que Dios es digno de confianza. Él es demasiado sabio para equivocarse. Él es demasiado poderoso para ser vencido o desanimado. Él es bondadoso por encima de todas las cosas y nunca va a querer mal para nosotros. Si este Dios es tu Dios, entonces puedes estar completamente seguro bajo sus alas, bajo su dominio. Hasta aquí este pasaje. ¿Qué nos aprendemos con todo esto de la soberanía? Que estando en nuestra naturaleza pecadora, somos esclavos del pecado y no tenemos libre voluntad. Que si, aunque con Dios lo que ha determinado lo va a hacer por medio de la oración, sencillamente nos alineamos y participamos en ese plan de soberanía del Señor para la humanidad. Y la oración se convierte en ese vínculo que nos lleva a conocer y a participar de los planes del Señor. Bien, amados hermanos, Dios les guarde, les bendiga, les fortalezca y vamos a orar para despedir este tiempo. Gracias porque sin ti nada somos. Separados de ti nada podemos hacer. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos ningún mérito para que tú nos hayas escogido y nos hayas salvado. Tú eres el que has puesto en nosotros así el querer como el hacer. Gracias porque nos rescataste de nuestra vieja naturaleza, de la esclavitud del pecado y nos has colocado en lugares celestiales. Nos has vestido de gloria, nos has dado salvación, vida eterna, no tan solo por tu amor, por tu bondad, por tu soberanía. Gracias, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por incluirnos en tus planes. Gracias, Padre, por ser participante contigo en el plan de salvación para la humanidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Un beso y un abrazo a todos.